Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros lo que sería la primera clase virtual de esta segunda evaluación o la séptima clase virtual de este curso académico 2014-2015. En ella vamos a ver el tema 1 de la asignatura de tecnología, los sistemas sencillos de representación, la primera parte de ese tema. Vamos a ver también los temas 1 y 2 del bloque temático 3 de matemáticas, la geometría del plano y el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales y sus posibles aplicaciones. Y por último, en la asignatura de ciencias naturales vamos a ver el bloque temático 3, que veremos en el tema 1 la energía y en el tema 2 la electricidad. Empezamos, como viene siendo habitual, por la asignatura de tecnología, donde vemos cuáles serán los fundamentos de los sistemas de representación. La representación gráfica es una forma de expresar ideas que supone la base del dibujo técnico y posee fundamentalmente tres características. Una, el gráfico, que son las palabras que se sustituyen por líneas, símbolos y cifras. Es aquel en el que las palabras se sustituyen, por líneas, símbolos y cifras. Universal, ya que puede ser comprendido por cualquiera y a su vez debe ser preciso. Un plano debe de corresponder exactamente con la pieza a construir. Los sistemas de representación tienen un conjunto de normas que están preestablecidas y que de esta forma posibilitan la transmisión de ideas gráficas. Los elementos básicos de la imagen son el punto, que es la unidad mínima de comunicación más simple y abundante, la línea, donde si todos los puntos están muy próximos entre sí, no se pueden reconocer de forma individual y forman este elemento, el plano, que es el ente ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y líneas, y con estos tres elementos se puede representar cualquier objeto, teniendo en cuenta dos factores, en primer lugar la escala y en segundo lugar la dimensión. También debemos de saber algo acerca de las proyecciones, que consiste en la técnica de dibujo que se emplea para representar un objeto en tres dimensiones en un plano, es decir, en dos dimensiones. Y existen varios sistemas de representación. En primer lugar tenemos el sistema cónico central, donde parten rayos proyectantes desde el punto de vista hacia el punto del objeto, y en otro sistema sería el cilíndrico o paralelo, donde el punto de vista está situado en un lugar tan lejano que los rayos proyectantes llegan a cada uno de los puntos del objeto como rectas paralelas. El sistema diédrico consiste en tres planos en los que se componen perpendicularmente entre sí a 90 grados uno del otro. Cada elemento se proyecta sobre cada uno de los planos por el camino más corto, es decir, en línea recta perpendicular a cada plano. Y sirve para dibujar las vistas de un objeto sobre el plano vertical, el alzado, sobre el plano horizontal, que sería la planta, y sobre un plano perpendicular a estos dos, que se llama perfil. En el caso de las vistas, se llama de esta forma cada una de las proyecciones del objeto como si lo mirásemos desde lejos, es decir, alejándonos desde el objeto, a una cierta distancia del objeto. Y en este caso, en las vistas, para poder representar aristas ocultas de una cara, debemos hacerlo con una línea de trazos. Pasamos ahora con la asignatura de matemáticas, con la geometría, cuyos elementos principales son el punto, la recta y el plano. También los hemos visto anteriormente en la asignatura de tecnología. En primer lugar, el punto es el elemento geométrico adimensional, ya que carece de longitud, anchura y profundidad. La recta se define como una sucesión infinita de puntos en una determinada dimensión. Y el plano se define como un ente bidimensional que contiene infinitos puntos y rectas. Tenemos también como elemento de la geometría los segmentos, que consiste en la porción de una recta que está limitada por dos puntos que se llaman extremos. Y también tenemos una clasificación de las rectas. Estas rectas pueden ser, en primer lugar, coincidentes, que son aquellas que comparten todos sus puntos. En segundo lugar, pueden ser secantes, que son aquellas rectas que se cortan y comparten un único punto. Este tipo de rectas pueden ser o bien perpendiculares, si son rectas secantes que forman un ángulo de 90 grados, o bien rectas oblicuas, que son aquellas que se cortan formando un ángulo distinto de 90 grados. También podemos tener rectas paralelas, que son aquellas que están en el mismo plano, pero no tienen ningún punto en común. Es decir, que por mucho que las prolonguemos, no se llegan a cortar nunca. Respecto a la posición relativa del recta y el plano, una recta y un plano pueden ser secantes entre sí, si la recta corta un plano en un punto, es decir, que tienen la recta y el plano un punto en común. Pueden ser perpendiculares si una recta y un plano tienen un punto en común y a su vez forman un ángulo de 90 grados. También pueden ser paralelos cuando no tienen ningún punto en común.
o puede estar contenida, es decir, que la recta tiene todos sus puntos contenidos en el plano. Y también podemos hacer una clasificación relativa respecto a la posición de dos planos. Dos planos pueden ser, en primer lugar, secantes, si tienen en común todos los puntos de una recta R, es decir, si se cortan, y el ángulo que forman estos planos entre sí, cuando es 90 grados, se dice que esos planos son perpendiculares. Y el segundo tipo de posición relativa de dos planos es aquellos planos que son paralelos, es decir, que no tienen ningún punto en común. También vemos en este tema 1 lo que son los ángulos, que es la parte del plano comprendida entre dos semirectas que parten de un punto común llamado vértice. También se clasifican estos ángulos según su medida o amplitud. El ángulo agudo es aquel que tiene una amplitud inferior a 90 grados, menor de 90 grados. Un ángulo recto es aquel que tiene una amplitud de 90 grados. Un ángulo obtuso es aquel que tiene una amplitud mayor de 90 grados y menor de 180. Un ángulo llano es aquel que tiene una amplitud de 180 grados. Un ángulo cóncavo es aquel que tiene un ángulo cuya amplitud es mayor, de 180 grados. Y un ángulo convexo será aquel que tiene una amplitud menor de 180 grados. De esta forma, el ángulo convexo incluye cualquier ángulo agudo y obtuso. Y también podemos hacer una clasificación de ángulos respecto a otros ángulos. De esta forma podemos tener ángulos suplementarios, que son dos ángulos que suman 180 grados entre sí, ángulos opuestos por el vértice, es decir, que tienen un vértice en común y sus lados son semirectas opuestas, ángulos consecutivos, aquellos ángulos con el mismo vértice y un lado común, y ángulos adyacentes, que son ángulos cuyos lados no comunes forman una línea recta. También tenemos que conocer lo que es la mediatriz y la bisectriz. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Y la bisectriz de un ángulo es la recta que divide a un ángulo en dos partes iguales. La circunferencia también es una figura geométrica en la que todos los puntos son equidistantes de un punto llamado centro. Y la distancia equidistante es el radio. Y también en este tema 1 se ven los polígonos. Un polígono es la superficie plana encerrada dentro de un contorno formado por segmentos rectos unidos por sus extremos. Este tipo de polígonos pueden ser regulares cuando todos sus lados y ángulos son iguales o irregulares cuando sus lados y ángulos son distintos. Los elementos de un polígono son el lado, el vértice, la diagonal, el centro, el radio y la apotema. Y también conviene que sepáis definir cada uno de ellos, pues en el examen pueden salir o bien una figura para que identifiquéis cada uno de ellos o puede salir una de los elementos para definirlo. De esta forma, el lado, recordad que es cada uno de los segmentos que limita el polígono. El vértice es el punto donde se unen dos lados. La diagonal es ese segmento que une dos vértices no consecutivos. El centro es el punto que se encuentra a la misma distancia de todos los vértices. El radio es la distancia entre el centro del polígono regular y cada uno de sus vértices. Y la apotema es la distancia entre el centro del polígono y el punto medio de cualquier plano. Por otro lado, recordad que la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180 grados y la suma de los ángulos de un polígono de n lados es 180 por n menos 2 grados, donde n es el número de lados. También estudiamos una clasificación de los triángulos según sus ángulos. De esta forma podemos tener triángulos rectángulos, que son aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, triángulos acutángulos, cuyos tres ángulos son agudos, y triángulos obtusángulos, que son aquellos triángulos que tienen uno de sus tres ángulos obtuso. También vamos a hacer una clasificación de los triángulos según sus lados. De esta forma podemos tener triángulos equiláteros, que son aquellos que tienen los tres lados iguales, triángulos isósceles, que son aquellos que tienen dos lados iguales, y triángulos escalenos, que son aquellos que tienen tres lados desiguales. Y también vimos en este tema, tenemos de estudiar los puntos notables de un triángulo, como son el ortocentro, que es el punto en el que se cortan las tres alturas de un triángulo, el baricentro, que es el punto en el que se cortan las tres medianas. Recordad que la mediana es el segmento que une cada vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto. El incentro, que es el punto donde se unen las tres bisectrices es con B, por la errata, y el circuncentro, que es el punto donde se unen las tres mediatrices de los tres lados. Los cuadriláteros, que también se ven en este tema 1, son los polígonos de cuatro lados. Y podríamos destacar entre ellos pues el trapecio, el trapezoide, el paralelogramo, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Y conviene que también seáis capaces de identificar cada uno de ellos. Y también vimos la circunferencia y el círculo. La circunferencia, recordad que es el conjunto de puntos del plano que están a la misma distancia, el uno de un punto llamado centro. El radio es esta distancia que separa el centro de cualquiera de esos puntos. Y el círculo se define como la parte del plano que está contenida dentro de la circunferencia.
Sería como la superficie. También se estudian en este tema 1 los perímetros y áreas. Es conveniente que sepáis que el perímetro es la medida del contorno de la figura y se calcula, por tanto, sumando las longitudes de sus lados, mientras que el área es la medida de la superficie encerrada dentro de ese perímetro. Y también deberíais de conocer las fórmulas principales para calcular las áreas de las figuras principales del plano. Por ejemplo, en el caso del triángulo, su área se calcula multiplicando la base por la altura y dividiendo lo obtenido entre 2. En el caso del paralelogramo se calcula multiplicando la base por la altura. En el caso del cuadrado es igual a el lado elevado al cuadrado. Y en el caso del rombo se calcula multiplicando la diagonal mayor por la diagonal menor y dividiendo entre 2 lo que ya hemos obtenido. En el caso del trapecio se suma la base mayor más la base menor, se multiplica posteriormente por la altura y lo que obtengamos lo dividimos entre 2. En el caso de cualquier polígono irregular se puede obtener su superficie multiplicando el apotema por el lado, multiplicándolo a su vez por el número de lados y dividiéndolo entre 2. En el caso del círculo se multiplica el número pi por el radio elevado al cuadrado. En el caso del sector circular se multiplica pi por el radio elevado al cuadrado por la amplitud en grados y se divide en 360. Y para calcular el área de la corona circular se multiplica pi por la diferencia del radio mayor elevado al cuadrado menos el radio menor elevado al cuadrado. En el tema 2 vamos a ver el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales. El teorema de Pitágoras es una igualdad que relaciona las longitudes de los lados siempre y cuando estamos hablando de un triángulo rectángulo. Es decir, solo es aplicable a esta figura geométrica. Y se define o dice que el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto, que es aquel que se llama hipotenusa, es igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado. Estos lados se llaman catetos. Y bueno, en segundo lugar vemos el teorema de semejanza o teorema de Tales, que dice que dos figuras son semejantes cuando sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son iguales. El cociente entre dos lados homólogos de polígonos semejantes es constante y nos da como cociente la razón de semejanza o R minúscula. Y el teorema de Tales dice, o se define, dice que si sobre dos rectas secantes trazamos rectas paralelas, las longitudes de los segmentos determinados son proporcionales. Por lo tanto, dos triángulos serán semejantes si tienen dos ángulos iguales. También pueden ser semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que forman ese ángulo son proporcionales. O si dos triángulos tienen... O, en tercer lugar, si dos triángulos tienen los tres lados proporcionales. También deberíamos estudiar el teorema del cateto y el teorema de la altura. El teorema del cateto dice que cada cateto es la media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Y el teorema de la altura dice que la altura que va desde el vértice del ángulo recto hasta la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos de los que está esta divide la hipotenusa. Y también vimos en este tema 2 las escalas. La escala de un mapa o un plano es la razón de semejanza entre una medida de la representación y su correspondiente en la realidad. Es decir, una medida en el dibujo y la misma medida en la realidad. Puede haber varios tipos de escalas, como puede ser el de ampliación y de reducción, y en forma general se expresa de forma numérica, como 10 2.1, 1 2.1000, etc. De esta forma, por ejemplo, en el 10 2.1 lo que nos está diciendo es que 10 centímetros en el dibujo equivalen a 1 centímetro en la realidad, por lo tanto sería una escala de ampliación. En el segundo de los casos tenemos que 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro, 1 milímetro en el dibujo equivalen a 1000 centímetros, milímetros, metros, kilómetros, lo que sea, en la realidad. Siempre se expresan esos números en las mismas unidades. De esta forma, en este caso que sería 1 2.1000, estaríamos diciendo, por ejemplo, que 1 centímetro en el dibujo equivale a 1000 centímetros en la realidad. Por lo tanto, estaríamos hablando de una escala de reducción, ya que el tamaño del dibujo es menor que el de la realidad. Por lo tanto, estaríamos haciendo algo reducido en el dibujo, aplicando una escala de reducción. También en este tema 1 pasamos ahora ya a la asignatura de Ciencias Naturales, donde vemos la energía y sus unidades. Recordad que la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. Las unidades de la energía en el sistema internacional es el julio, aunque en la vida corriente se aplica el término llamado caloría. Y su relación es que una caloría es igual a 4,186 por 10 elevado a 3 julios, es decir, 4186 julios.
La energía eléctrica por norma general es el kilovatio hora, que es el que nos llega a casa, el enchufe de casa, y es igual a 36 por 10 elevado a 5 julios. Existen tres tipos de energía. En primer lugar tenemos la energía cinética, que es aquella que se relaciona con elementos en movimiento, con una cierta velocidad, y se define o es igual a un medio por por v elevado al cuadrado, es decir, un medio por la masa en kilos por la velocidad en metros partido por segundo elevado al cuadrado. También tenemos en segundo lugar la energía potencial, que se define como m por g por h, es decir, la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Esta energía potencial es esa energía que se relaciona con elementos a una cierta altura. Y en tercer lugar tenemos la energía mecánica, que se define como la suma de la energía cinética más la energía potencial de ese cuerpo en ese punto, es decir, a esa altura y esa velocidad. También se estudia lo que es el principio de la conservación de energía, que como ya sabéis, este principio nos indica que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. Y también se estudian los tipos de energías, que fundamentalmente son dos. Por un lado tenemos las energías no renovables, que son aquellas cuya fuente de recursos resulta agotable, por ejemplo el petróleo o las materias, los fósiles, el petróleo, el gas, el carbón, etcétera. Y en segundo lugar tenemos las energías renovables, que son aquellas cuya fuente u origen se pueden considerar como infinitos y que la naturaleza se encarga de reproducir a través de procesos tales como el ciclo hidrológico o el viento, etc. Por lo tanto, haciendo un pequeño resumen, tenemos por un lado energías tradicionales o convencionales, como son pues el petróleo, el carbón, el gas, la energía nuclear o la energía hidroeléctrica. Algunas de ellas pues son los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, que sabemos que son limitados. Tenemos por otro lado energías alternativas, como podría ser la energía solar, la energía derivada del mar, la biomasa o la energía geotérmica. En el caso de la energía solar, pues tenemos diferentes tipos. Tenemos la energía solar pasiva, tenemos la energía solar térmica, fotovoltaica, termoeléctrica, etc. Y también en este tema 1 se estudió la conservación y la creación de la energía. ¿Vale? Cuando la energía sí que es verdad que ni se crea ni se destruye, pero cuando pasa de un estado a otro se degrada, perdiendo calidad. Entonces, por ejemplo, se puede llevar a cabo esta pérdida produciendo calor. De esta forma se produce un rendimiento, que se define como el cociente de la energía útil dividido por la energía total y multiplicar por 100. También se estudia en este tema 2 de ciencias naturales la electricidad. Este término proviene del griego electrón, que significa ámbar, y tiene una serie de propiedades. Por ejemplo, la materia tiene una cierta carga eléctrica. Existen dos tipos de carga, positiva, o protones, que se definen como protones, o negativa, que se define como electrones. Un cuerpo por norma general está en estado neutro, y ya que está cargado con un número igual de cargas positivas y negativas. Y como las positivas y las negativas se contrarrestan, la carga final del cuerpo suele ser cero, es decir, que suele ser neutro. Cuando un cuerpo está cargado con un mayor número de cargas positivas que negativas, se dice que tiene una carga neta positiva. Y, sin embargo, si un cuerpo está cargado con un mayor número de cargas negativas que positivas, decimos que tiene una carga neta negativa. Como otra de las propiedades importantes son la atracción o repulsión de dos cuerpos. Dos cuerpos que tienen la misma clase de carga, si son los dos positivos, se repelen. Mientras que si tienen distinta carga, se atraen, ya que las cargas de distintos signos neutralizan sus efectos. Y como tienden a los cuerpos a tener una carga neutra, pues los que tienen distinta carga se atraen para poder contrarrestar sus respectivas cargas con la del contrario. La cantidad total de carga permanece, es decir, que no se puede hacer desaparecer ni salir nada. Y, por lo tanto, puede pasar de unos cuerpos a otros. Las cargas eléctricas, también definidas como electrones, se pueden mover a través de ciertos cuerpos llamados conductores. Y los cuerpos que no son capaces de pasar estas cargas se denominan no conductores. En este tema 2 también se estudia la ley de Coulomb, que indica la fuerza que ejercen entre sí dos cuerpos cargados eléctricamente y se define como K, que es una constante, multiplicado por la carga del cuerpo 1 por la carga del cuerpo 2, dividido entre el radio elevado al cuadrado. La energía eléctrica es aquella que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, que permite establecer una corriente eléctrica. Y por ello, existen diferentes tipos de corriente. Por norma general, la corriente se mide en amperios y existen dos tipos, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua, las cargas siempre se mueven en el mismo sentido,
Por ejemplo, es aquella que se genera en una pila o una batería. Y la corriente alterna es aquella que el sentido en el que se mueven las cargas cambia a razón de 50 veces por segundo. Y es este tipo de carga la que utilizamos en nuestros domicilios. Como materiales eléctricos, pues destacar fundamentalmente dos, los conductores y los aislantes. Los materiales conductores son aquellos cuerpos que, puestos en contacto con un cuerpo cargado, transmite a todos los puntos la carga que recibe del otro cuerpo. Por ejemplo, son la plata, el cobre y el aluminio. Los elementos materiales aislantes son aquellos cuerpos que impiden la transmisión de la energía eléctrica, como pudieran ser los plásticos, por ejemplo. Y también hay otros materiales que son intermedios entre estos dos, que son aquellos llamados semiconductores. Una sustancia que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de la temperatura del ambiente en el que se encuentre es aquel que se llama semiconductor. Es decir, si es conductor a una temperatura muy baja pero aislante a una temperatura elevada, pues será un semiconductor, ya que en función de la variación de temperatura, ese mismo material puede ser conductor o aislante. También vimos los circuitos eléctricos, que se pueden representar mediante un sencillo esquema. Y también vimos qué elemento corresponde a cada material o a cada parte del circuito eléctrico expresado en forma de símbolos. Por ejemplo, el generador es el elemento que suministra la energía eléctrica al circuito y mantiene esa diferencia potencial necesaria entre sus puntos, o polos, llamados también polos, que favorece el movimiento de cargas y el funcionamiento del circuito eléctrico. Los receptores son aquellos dispositivos que consumen la energía eléctrica, por ejemplo, por las resistencias o las lámparas. También tenemos cables conductores de conexión, que son aquellos que unen los distintos elementos. Tenemos interruptores, que son mecanismos que permiten poder abrir o cerrar el circuito, y aparatos de medida, que permiten conocer distintas magnitudes de la corriente eléctrica que circula, por ejemplo, pues un amperímetro o un voltímetro. Respecto a la electricidad en casa, comentar que llega con una tensión de 230 voltios y el cuadro de controles del portal del edificio es donde se lee el consumo a través de un contador. El cuadro general de protección se encuentra en la entrada a la vivienda y consta de un interruptor de control de potencia, que es aquel que limita la potencia máxima contratada al domicilio, un diferencial, que es el que se encarga de cortar la corriente cuando hay fugas a tierra por cables mal instalados o por una humedad, y también hay pequeños interruptores automáticos que provocan el corte de la corriente cuando pasa demasiada intensidad por esa línea. Respecto a la corriente del hogar hay que tener en cuenta que también puede suponer una serie de peligros. Y los daños que se provocan a través de este tipo de corriente pues dependen de la intensidad que pase por nuestro cuerpo, de las zonas internas por las que pase la corriente y del tiempo de exposición. De esta forma, una intensidad de 1 miliamperio pues produce un hormiguero. Si pasa de los 10 miliamperios la intensidad de corriente a través de nuestro organismo, produce un agarrotamiento muscular, es decir, como si no te pudieras mover. Es lo que se dice como que se te quedas pegado al enchufe. Y por otro lado, si pasa de los 25 miliamperios, se produce una fibrilación ventricular que puede degenerar en un infarto. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta clase virtual. Espero que os haya sido interesante, que os haya sido de ayuda para poder resumir los conceptos más importantes de estos temas de esta séptima clase virtual, de este comienzo de la segunda evaluación. Animaros al estudio y pues citaros aquí la semana que viene, recordando que si tenéis cualquier duda de lo que se ha expuesto en esta clase virtual, podéis contactar conmigo e intentaré ayudaros en todo lo que me sea posible. Bueno, pues lo dicho, un saludo y nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.